y venía a mi mente algunas cosas que yo creo que son fáciles de responder si somos honestos, desde luego. Yo como papá, mi esposa como mamá, cuando vemos a nuestros hijos peleando, nos reunimos, nos reímos o nos molestamos. Contéstenme. Nos molestamos, ¿verdad? Pero cuando los vemos unidos, jugando, ¿qué estamos? Los vemos y tenemos contentamiento. Bueno, esto aplíquelo con Dios nuestro Padre. Cuando Él nos ve discutiendo uno con otro por cosas que no valen la pena, y aún las que valen la pena, Dios está enojado con aquel que es contencioso o con aquella que es contenciosa. Eres hija o eres hijo, pero Dios se incomoda contigo. Pero cuando eres una persona, a pesar de las circunstancias, eres una persona afable, amable, perdonadora, Dios se goza contigo. Y es lo que estamos viendo en esta epístola, las pruebas de la comunión, ahí en 1 de Juan capítulo 2 del 13 al 14. Y casi toda la epístola se basa en esto, nos da una enseñanza donde vamos a ver si realmente somos parte de la familia de Dios o somos bastardos. O somos una cosa u otra cosa. Estaba yo viendo por Facebook la predicación del domingo y sí se acuerda lo que dijo el pastor Neftalí, que a mí me impactó. Sí lo sabía yo, pero cuando él dijo, qué increíble es Dios, que siendo hijos del diablo ahora somos llamados hijos de Dios. Qué obra tan transformadora de Dios para con nosotros. Y creo que les leí Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Jesucristo a los judíos, que se decían pueblo de Dios. Entonces, somos un linaje real. Linaje real. Somos un reino de sacerdotes. Créaselo. Créaselo. Porque a veces si se ve usted en el espejo, decir yo, sí, tú, dice el Señor, tú. Tú eres mi hija, yo soy tu padre. Tú. Somos un reino de sacerdotes. Y que vamos a ministrarle a Dios eternamente. A eso venimos cuando nos reunimos en la Santa Convocación. Somos ministros de Dios, todos sin excepción. El infortunio es que mucha gente dice que el pastor es el ministro, sí, pero también ustedes ministran. Reino de sacerdotes. Linaje escogido, real sacerdocio. Y tenemos que vivir de acuerdo al santo llamamiento que nos ha sido dado. Si no tenemos la vida de Cristo en nosotros, es imposible que podamos vivir como Dios manda. Pero si esa vida vino a ser morada en nosotros, tenemos que dejar que Él viva su vida a través de nosotros. ¿Sí me explico, Mike? Segunda de Pedro 1:4, que lo hemos visto ya, que hemos recibido la naturaleza de Dios en nosotros, la simiente de Dios, y nacimos de nuevo. Es cuando el semen tuyo, varón, entra a donde Dios manda ese semen en el vientre de tu esposa y hay un nacimiento, hay una nueva vida. Así pasa cuando viene la simiente depositada por el Espíritu Santo en nosotros, empieza a vivir una nueva vida en nosotros. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva criatura se alimenta de la leche espiritual que hay aquí, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 de Pedro 2:2. Si pues habéis nacido de nuevo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin levadura, o sea, sin que tenga psicología, sin que tenga conceptos humanísticos, el que yo creo y que yo digo y que aquel me enseñó. No, tenemos que ver lo que dice el Señor.
Para eso se nos dio el Espíritu Santo, para discernir lo falso de lo verdadero. Y lo que vamos a tocar ahora es ver lo falso de lo verdadero. Aquellos que son realmente hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, pero que deambulan en las congregaciones. Y muchos de ellos creen que son hijos e hijas de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿lo ha leído? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Le repito, Mateo 25, las vírgenes fatuas que pensaban que ya estaban listas para ir y no entraron. Y eso debe de ser preocupante en nuestra vida personal. No estar viendo cómo camina Federico Rodríguez, ni cómo camina Bertalicia, sino cómo camino yo. Examinaos a vosotros mismos, dice el Señor. Si nos examináramos a nosotros mismos, no estaríamos perdiendo el tiempo, ni andaríamos hablando cosas que no convienen. Aquí en esta parte el apóstol Juan inicia una serie de pruebas o características de los que verdaderamente viven y participan de la comunión cristiana. Primero de Juan 2:3, ¿qué nos dice? ¿Sí? Del 3 al 6 dice, y en esto sabemos, o sea, estamos conscientes, estamos seguros, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuál es el esto? Si guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Si lo dice, se puede. Usted y yo tenemos que andar como anduvo Jesús aquí en la tierra. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y luego en Efesios dicen mucho más allá, sed imitadores de Dios como hijos amados. Escúchelo por favor, iglesia. ¿Podemos imitar a Dios? Claro que sí. Claro que sí. Cuando somos perdonadores de aquellos que nos ofenden, nos acercamos, nos parecemos más a Dios. Cuando no perdonamos, no somos parte del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de aquel hombre que le perdonaron una deuda inmensa? ¿Qué han leído ese pasaje? Y de repente sale ya del perdón y se encuentra uno que le debía cualquier cosa y lo empezó a ahorcar y lo metió a la cárcel. Cuando tú entiendes todo lo que te perdonó el Señor, hermano, tienes un corazón que perdona. Que perdona. Lo dice el Señor en Mateo 5, en el Sermón del Monte. Bendice al que te maldice, ora por el que te ultraja, para que seáis perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso el Evangelio es una locura para el que se pierde. Siempre queremos venganza, ¿no? Te perdono, pero no olvido. Estás esperando que venga algo en contra y dices, se lo merece. Eso no es ser cristiano. Lea Proverbios, ahí nos habla mucho de estas cosas ese libro. No debes de desear nada en contra de tu enemigo. No estoy hablando de Satanás, no estoy hablando del anticristo, porque muchos dicen que la iglesia va a pasar parte de la tribulación. No es cierto, porque entonces tendríamos que estar orando por el anticristo. No se puede. Sí me estoy dando a entender. Entonces, vemos la primera prueba de esa característica del cristiano. ¿Cuál es la primera prueba? Si lo leímos y lo escuchamos bien, ¿sí? En el versículo 3 es la obediencia. La obediencia, esa es la primera característica de los hijos de Dios. La fe sin obediencia no es fe, y la obediencia sin fe tampoco funciona, van juntas, la fe y la obediencia.
¿Por qué? Porque yo creo lo que dice el Señor, entonces si lo creo, lo obedezco. Creer implica obedecer, y se manifiesta Juan capítulo 3, versículo 16, donde dice: de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, es la palabra en original, o sea, su creación, el universo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, no que cree, que cree es un creer constante, a todo aquel que obedece tenga vida eterna. Nada más que luego leemos superficialmente la palabra. Entonces tú le preguntas: pues es que yo creo en Cristo, pero ¿cómo viven sus vidas? ¿No? Por eso Santiago, que dice: ¿crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan al oír su nombre. Creen, pero pues no hay salvación para ellos. ¿Por qué creen? Porque ellos fueron ángeles un tiempo y conocieron al eterno Dios cara a cara. Nada más que fueron cautivados por Satanás cuando era Luzbel, y luego se convirtió en adversario. Repito, Dios no creó al diablo. Lucero se hizo adversario, se hizo diablo. Diablo significa adversario de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera característica? La obediencia. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahí puedes tú testificarte a ti mismo y a ti misma si eres o no eres. Podemos estar seguros de nuestra relación con Dios si nuestra vida se caracteriza por un ardiente deseo de hacer su voluntad. No mi voluntad, Señor, sino la tuya. Lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no lo busque. ¿Sí? ¿Se acuerda qué es lo que dice? Que la voluntad perfecta de Dios es agradable en grande manera. No os conforméis a este siglo, o sea, no te conformes a este mundo, sino comprueba que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Es agradable andar en la voluntad de Dios, amados hermanos. No te imaginas cuántas cosas. Yo creo que sí has andado en la voluntad de Dios y has de haber tenido unas experiencias preciosas andando con Dios en su perfecta voluntad. Yo constantemente me acuerdo de mi vida, cómo fue, y aquí en esta ciudad de Saltillo, y me quedo así anonadado de las cosas que Dios hizo en su perfecta voluntad. No fue fácil, no es fácil, porque tu voluntad lucha contra la voluntad de Dios. Tu voluntad se inconforma mucho con la voluntad de Dios. Se inconforma, no se inconforma. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Pues Él te dice: porque yo lo estoy diciendo. ¿Y tú? Sí me doy a entender. Hay muchas cosas que no nos parecen de Dios, pero Él sabe lo que nos conviene. Yo no sé, pero Él sí sabe lo que nos conviene. Yo no alcanzo a ver, como oveja no alcanzo a ver más de 3 metros. Soy miope, no sé lo que va a pasar si tomo una decisión equivocada, aunque a mí me parezca la más correcta. Sí me explico. Por eso nos dejaron el manual, la palabra, para saber qué es lo que Dios quiere hacer conmigo y a través de mí también. Nuestra obediencia tiene que ser de 3 maneras. Primero, guardando sus mandamientos, vemos en el versículo 3. ¿Sí? Amén. Segundo, guardando su palabra, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El amor de Dios está perfeccionado en usted, amado hermano. Cuando usted se niega a pedir venganza y mejor bendice a que le maldice. Aleluya. Tremendo es eso. Usted lo maldice y usted rompe esa maldición. Te bendigo en el nombre de Jesucristo.
y usted está liberando a esa persona que le maldijo. Ninguna arma forjada podrá contra nosotros, y condenamos toda lengua que se levante en juicio en contra nuestra, porque esa es la herencia de los siervos de Jehová. Isaías 54, el último versículo. Entonces nuestra obediencia tiene que ser de tres maneras. La primera, guardando, obedeciendo sus mandamientos. Segundo, guardando su palabra. Y tercera, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué anduvo haciendo Jesucristo? ¿Qué fue lo que anduvo haciendo Jesucristo? ¿Andaba en bailes? ¿Andaba en chismes? ¿Andaba haciendo negocios? ¿Transando? ¿Qué andaba haciendo? Haciendo el bien. Haciendo el bien para todos. Haciendo el bien. Haciendo el bien. Entonces, ¿cómo debe de andar el hijo y la hija de Dios? Haciendo el bien. No paguéis mal con mal. Romanos 12, Romanos 13, Romanos 12 lo dice. ¿Sí? No pagues el mal con mal. Si a usted le hacen un mal y usted paga con mal, es el diablo actuando a través de usted. Pero si le hacen un mal y usted paga con un bien, ¿quién es el que está actuando? La vida nueva. Tenemos que vencer el mal con el bien. Amados míos, ese es el Evangelio. No os venguéis a vosotros mismos, amados, dice el Señor, sino dejadme a mí, que yo meta la mano. Cuando usted discute, cuando usted contesta, cuando usted hace esto, el Señor no mete la mano. No mete la mano. ¿Por qué? Porque ya se defendió usted. Pero si le deja todas las cosas, tampoco pedir venganza, ¿no? Para la persona que te ofende, sino pedir misericordia. Porque también nosotros a veces cometemos cosas que no convienen en ese aspecto. Guardar sus mandamientos es la forma en que le demostramos que lo amamos por encima de todo y de todos. Las lágrimas no cambian el corazón del Señor. Nunca se le olvide esto. Las lágrimas nunca cambian, es la obediencia a la palabra que cambia las circunstancias. Porque todo el mundo llora, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando estamos en problemas o tenemos a alguien enfermo y nos sentimos tan imposibilitados de hacer algo y lloramos. Dios se compadece, pero eso no quiere decir que seamos parte del pueblo de Dios. Dios se compadece. Dios es misericordioso. Dice la Biblia que en Cristo Jesús el sol sale para justos y para los injustos. Es la gracia común, pero no la gracia salvadora. Muchos que se reúnen con los cristianos en verdaderas congregaciones cristianas viven en la gracia común, pero no en la gracia salvadora. Porque es una bendición tener de vecino a un cristiano y a una cristiana. Es una bendición. Es una bendición estar en medio de cristianos verdaderos. Venid, benditos de mi Padre. Es una bendición para la gente inconversa. Obviamente, si estás viviendo como Dios manda. Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Muchos de nosotros nos hemos convertido a ellos. ¿Por qué? Por querer tener amistad, por no confrontar. Y amados hermanos, estamos muy equivocados. El Evangelio confronta. El Evangelio divide. ¿Sí? Desde un principio, cuando el Señor te llama, ya te dividió, te apartó para Él. Santo. Ya te dividió de tu familia inconversa. Yo no he venido a meter paz, sino a meter ¿qué? Espada, esto. Juan 14:15, ¿qué cosa dice? No lo busque. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos.
Guardar su palabra no solo significa obediencia a lo que está escrito, sino también es un deseo de hacer lo que le agrada a Dios. Eso es guardar su palabra. Tú deseas hacer lo que a Dios le agrada. Señor, quiero agradarte. Bueno, pues haz lo que yo te mando. Romanos 12, versículo 1, por las misericordias de Dios, que las puede usted estudiar en los 11 capítulos primeros de Romanos. Ahí ve usted las misericordias de Dios, donde dice Romanos capítulo 3, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Romanos 10:20 dice, yo me acerqué a los que no preguntaban por mí y les dije, he aquí, qué misericordia tan grande que tú no buscabas de Dios, pero Él te buscó, se presentó a tu vida. Y otras tantas más. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna en Cristo Jesús. Y te dio del Espíritu Santo y te dice que eres coheredero con Él eternamente si padecemos juntamente con Él. Amén. Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos a imagen y semejanza de Jesucristo, siendo Él el primogénito de todos nosotros. Aleluya. Sí. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos capítulo 8. Capítulo 9, ¿qué más sigue diciendo? Que nos eligió, no habíamos ni nacido aún, pero ya nos había elegido como vasos de honra. Así como también eligió el Señor vasos de deshonra. Ve en su casa Romanos capítulo 9. ¿Quién eres tú para contender con tu Creador? ¿Quién eres tú? Él le plació rescatarte a ti. Por eso cuando llega Romanos 12, versículo 1, por las misericordias de Dios. O sea, todas esas misericordias que las analizas, entonces las analizas, las ves, las crees y te quedas sumamente agradecido. Entonces puedes presentar tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Pero si no las entiendes, pues nada más venimos por inercia nada más, por inercia. Pensamos, creemos que somos, pero no somos. Por eso los que viven con un pie en el mundo y otro en la iglesia no pueden agradar a Dios. Muchos viven con un pie en el mundo, salen del servicio y se van. No se ponen a pensar y a meditar lo que Dios les habló. Romanos 8, versículo 8, quiero que lo lea conmigo, por favor. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo vive usted? ¿Cómo vivo yo? Los que viven según la carne, ¿no? Por eso dice el Señor que somos linaje escogido. Hoy le decía yo a mi esposa, necesitamos vivir tú y yo conforme a la santa convocación que hemos sido llamados. Vivir en el señorío de Cristo, porque Él vivió como un Señor, Él caminaba con majestuosidad. Y usted tiene que caminar así, porque usted es recipiente de la naturaleza de Dios. Somos templo del Espíritu Santo, somos vasos sagrados. Somos vasos sagrados, donde la vida de Dios vino a depositarse en cada uno de nosotros. No somos cualquier cosa, antes sí, ahora somos diferentes. No por ti, sino por aquel que te amó con amor eterno. Bendito Dios. Andar como Él anduvo es la máxima expresión del modelo de Dios para su pueblo. Él es la máxima expresión. Y tenemos que andar como Él anduvo. La regla de conducta de cada uno de nosotros es Él. Es Él, es lo que dice en la palabra.
es la regla de conducta. Y el Espíritu Santo nos está moldeando para llevarnos a ese varón perfecto. Aunque Hebreos capítulo 10 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, la del Calvario, ya el Señor nos ve perfectos a sus hijos. ¿Sí? En tiempo futuro, pero estamos en un proceso de santificación, de perfección. Y esa perfección solamente es en el amor. ¿Sí? En el amor. Aquí abajo en esta tierra hay puro odio, ¿sí o no? Rencores. Nosotros somos el amor de Dios aquí en la tierra. Imagínense eso. Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones a través del Espíritu Santo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Estamos viendo algún conflicto en nuestra familia, hay que orar por ese conflicto e ir después. No es eso que dice el mundo, el que mete paz saca más. No. Nosotros nos han llamado a ser pacificadores. Que alguna persona se va a divorciar, habla con esa persona. Habla con esa persona. Dile las consecuencias. La cosa es que ya vemos todo muy normal como cristianos. Es que no van a cambiar, dice uno. Es tu pereza espiritual que te impide ir y llevarles el Evangelio. No van a cambiar. ¿Y cómo tú sí cambiaste? A lo mejor tú tampoco has cambiado. Por eso esa expresión. Venid benditos de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, andar como Él anduvo es la máxima expresión del modelo de Dios para su pueblo. Significa vivir como Jesús vivió. Eso es. No busque 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, donde dice Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pues si es que es imposible, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Actitudes negativas no te convienen, porque siempre tu alma siempre se va a esconder, tu yo siempre se va a esconder de la verdad y se va a justificar. Es que no puedo, los es que no deben de haber en la iglesia de Cristo. Pablo, cuando él dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, Pablo renunciaba a las ventajas y derechos personales. Es lo que tienes que hacer tú y lo que tengo que hacer yo. ¿Para qué? Para ejercitar el ministerio de la reconciliación, como si Dios mismo rogara a través de nosotros, reconciliados con Dios. Es lo que dice la palabra 2 Corintios 5, versículos del 17 hasta el 23. Reconciliadores. Más vale que pierdas lo que invertiste que tratar de meter en problemas a las personas. Es lo que dice 1 Corintios 6. Pero somos contenciosos, no nos gusta perder, y menos cuando se trata de dinero. Por eso dentro de nosotros, el hacer negocios entre nosotros con gente inmadura nos lleva a tener problemas cuando interviene el dinero. No reconocemos, sino tratamos de escabullirnos. No, hermanos, no debe de ser así. No debe de ser así. Pablo renunciaba a las ventajas y derechos personales a fin de ayudar a los que le rodeaban. Los creyentes debemos de hacer lo mismo a fin de no ser piedra de tropiezo y ningún obstáculo para el Evangelio. Hace tiempo ahí donde tiene su casa, algunos la conocen, y oíamos unos escándalos los sábados, los viernes, sábados, pero una música ahí, bien borrachotes. Y decía yo, me voy a cambiar de casa. Hasta que entendí que tenía que orar por ellos.
Señor, ten piedad de esa gente. Ten piedad. Y creo que tardamos como 2 años y se acabó todo eso. ¿Sí? Para llegar a nosotros. No, no es cierto. Sí. O sea, hay poder en la oración. Y más, si haces una oración con misericordia. Con misericordia. Hay unos que dicen, en lugar de decirles, Señor, ilumínanos, dice, elimínanos. No es así, es ilumínanos, Señor. Ilumínanos, por favor, apiádate de ellos, Señor. ¿Por qué? Porque un día anduvimos también nosotros en esa tónica de vida. ¿Sí, amados hermanos? Amén. Sí, entonces, Pablo todo lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Mire, vaya conmigo a 1 Corintios 10, por favor. 1 Corintios 10, versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, 32 y 33, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y por eso puede decir, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Así vivía Pablo, ¿sí? Todo lo hacía para la gloria de Dios. Pablo no deseaba ser un tropiezo y obstáculo para nadie. Para nadie. Por eso dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Nunca fue tropiezo para nadie. Y no buscaba su propio beneficio, buscaba el beneficio de los demás. Ese es vivir, andar como él. No ser oportunista. Dentro de nosotros hay mucha gente oportunista que cree que somos tontos. No somos tontos, no somos dejados. Dejamos las cosas al tiempo de Dios. Dejamos las cosas al tiempo de Dios. Yo soy testimonio de estas cosas. Cuando he dejado de defenderme, Dios ha sido mi escudo, mi amparo y mi fortaleza. Cuando tuve problemas en mi trabajo y trabajos fuertes, sabía yo pedir disculpas, perdón, y cuando insistían en seguirme atacando, Dios hacía que los cesaran de su trabajo. No estoy hablando de oídas. Si tú tienes un jefe difícil, ora por tu jefe, dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Ora por tu jefe, que tu situación no sea que lo quiten, sino que sea salvo, que sea salva. Entender que así como Jesús vino a un lugar sucio, lleno de porquería, así estaba en la tierra, lleno de suciedad. Vino el santo a un lugar lleno de tinieblas y él la luz vino al mundo, dice el apóstol Pablo, Juan, en medio de las tinieblas vino la luz que era Jesucristo. Y el Señor nos dijo a nosotros en el sermón del monte, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Estamos alumbrando, amados hermanos, con nuestra conducta como Cristo. Estamos andando como Él para poder ser la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal provoca sed. Nosotros con nuestra vida necesitamos provocar sed de Cristo. Oye, yo quiero conocer ese Cristo que tú me hablas. Quiero conocerlo. ¿Sí? Andar como Él anduvo. Esa es la misión. Para que dejemos hacer un lado esa gente que dice que está ungida y que la gente se cae y luego esa no es unción. No, amados hermanos, Dios no hace espectáculos, no hace show con su poder. No, amados míos. Pero sí puede hacer cosas maravillosas en tu vida y a través de tu vida si andamos como Él anduvo, haciendo el bien. No os canséis de hacer el bien,
porque al vuestro tiempo segaréis, o sea, cosecharéis, dice el Señor. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Cuando hagas un bien, no estés esperando reciprocidad, que te lo devuelva, sino que Dios sea glorificado. Unos que escucho que han ayudado a personas y luego los ven y dicen, yo le maté al hambre. ¿No has escuchado eso que dicen? ¿No? ¿Lo has escuchado o no? Yo le maté al hambre. ¿Qué mataste? Envidia. Y estás dando para ver qué. Ahí en mi rancho dicen que no hay nadie que brinque sin guarache, ¿no? Estás esperando a ver qué regresa. No, así no es con nosotros, hermanos. No. Bendito sea Dios. Juan no dice que ya seamos perfectos, sino que tenemos la disposición. ¿Tienes tú la disposición? Si tienes la disposición, Dios lo sabe y va a trabajar en tu vida. Tenemos la disposición para ser instruidos en el camino hacia la perfección. Vamos hacia la perfección. Dios es perfecto, no perfeccionista. Por tal motivo hay en 1 de Juan 2:4, ¿qué es lo que dice el Señor, por favor? 1 de Juan capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lo está diciendo Dios mismo. Si tú dices que me conoces y no me obedeces, eres un mentiroso, eres una mentirosa. No juguemos con Dios, hermano. El diablo sí juega contigo, te presenta cosas falsas que parecen verdades, y si no conoces la palabra y a Dios de la palabra, pues a todo le dices amén. Eres no creyente, eres una persona crédula. Es diferente ser crédulo a ser creyente. Si una persona dice que es cristiano o cristiana, pero no guarda sus mandamientos, aquí está claro que no está diciendo la verdad. Que no está diciendo la verdad. Tú te puedes ir cristiano o cristiana, pero si no guardas los mandamientos, eres una persona mentirosa. Así lo está calificando el Señor en su santa palabra. Pero si guardamos su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Cuando entra la palabra y empiezas a vivir la palabra, el amor de Dios se va perfeccionando en tu vida. Lo vemos en el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. El verdadero hijo de Dios no duda de que es hijo o hija de Dios. No es perfecto, pero es una persona temerosa de Dios. No quiere decir que no tenga en determinado momento ganas de contestar una cosa que no conviene, pero le ha orado a Dios, Señor, pon guarda en mi boca, Señor. No dejes que mi boca produzca cosas, sino que cuando yo abra mi boca, pura bendición salga de ella. Ríos de agua viva, dice el Señor, que saldrían de nuestro vientre a través de nuestros labios. ¿Lo ha leído ahí en el Evangelio? Un manantial de vida. ¿Sí, amados hermanos? La expresión amor de Dios, aquí cuando dice el amor de Dios se ha perfeccionado, ¿sí? No se refiere de nuestro amor hacia Dios. No, más bien es el amor de Dios hacia nosotros. Es el amor de Dios hacia nosotros que se está perfeccionando en nuestra existencia. Es decir, el amor de Dios alcanza su culminación. ¿Cuándo? Cuando nosotros guardamos su palabra. Ahí es donde empezamos. El amor de Dios alcanza su culminación cuando somos hijos obedientes. Tus hijos te pueden decir, papá, te amo, pero si no te obedece, ¿sí te ama? Pregúntame. Se sigue amando a sí mismo,
a sí mismo. ¿Sí? O sea, cantamos ese canto del mundo a mi manera, pero no funciona. No funciona a tu manera, esa es la manera de Dios. Esa es la manera de Dios. Ese amor divino alcanza su propósito y su meta al fomentar con su amor nuestra obediencia hacia Él. Él mismo trabaja en nosotros para que lleguemos a amarlo. Toda la obra de la salvación es de Dios, del Espíritu Santo y la palabra. Tú solamente necesitas disposición y reconocer cuando escuchas la palabra: ahí estoy mal, Señor. Ahí estoy mal, porque para eso se predica el Evangelio. Para señalarte tus fallas, no para estarte bendiciendo. Este es el espejo de nuestra vieja naturaleza. Aquí está. Por eso la palabra es martillo, es espada y fuego. ¿Sí? Hemos hecho una revoltura con la palabra del Señor y estamos alabando más al yo y le estamos alabando más a las personas que al Dios eterno. Eso es del diablo. ¿Por qué? Porque tu yo está condenado a la cruz. Sí lo saben, ¿verdad? Tu yo debe de morir. Puedes echar fuera demonios, pero a tu yo no lo puedes echar fuera. Tiene que ir a la cruz. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate, toma tu cruz todos los días y sígueme. Aquí en esta palabra vas a encontrar corrección. Vas a encontrar confrontación contigo mismo aquí. Dios te está confrontando, te está diciendo: tú eres así, pero conmigo hay esperanza. Yo soy quien borro tus rebeliones, dijo el profeta. Yo soy quien borro tus rebeliones, nadie más. El Espíritu Santo trabaja en su benignidad, en su longanimidad para llevarnos al arrepentimiento. Y ahí es donde tú dices si sí o si no. Y no vamos a tener excusa. Hoy hablaba con una persona que venía aquí hace varios años y le dije: ¿sabes qué? Que me contestó, le digo: habla tu conciencia. Sí, ya sé, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Pues ahí buscando de Dios a dónde. Pues no. Y ¿sabes qué, hijo? Que tú, si no vuelves al camino, tu condición delante de Dios al final va a ser peor de aquellos que nunca han oído el Evangelio. ¿Y qué puedo hacer? Yo no te estoy invitando a que vuelvas aquí con nosotros, sino que vuelvas primeramente a Dios. Vuelve tu corazón a Dios, reconoce tus maldades. Arrepiente de lo que hiciste con tu familia. Confrontación, pues lo hago después de estar orando. Y es lo que usted tiene que hacer también. Sea usted misericordioso, misericordiosa con la gente que conoce, que un día anduvo y ahora anda por otros caminos que no son los verdaderos. Algunos van a llorar, los pocos van a llorar y van a regresar, los muchos te van a mandar a volar. No vayas. Bendito Dios. Amén. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esta no es una vida que podamos vivir con nuestras fuerzas, amados míos. Eso a mí no me lo enseñaron cuando empecé a caminar. Yo quería vivir el cristianismo con mi fuerza. Yo quería vivir el cristianismo. No se puede, es imposible. Y los domingos pasados, creo que les he comentado, todos los domingos pasaba yo al altar a estar llore y llore, mi mala conducta, mis cosas, ahí. Hasta que alguien me dijo lo que está usted escuchando: hermano Ilurreta, usted nunca va a cambiar. Entonces, ¿cómo le hago? Porque me están diciendo desde el púlpito: camina en santidad, pero no me dicen cómo. No, usted no puede.
Es el Señor el que va a hacer la obra, solamente pide disposición. ¿Está usted dispuesto? Dice, yo creo que sí, por eso bien, deje que Dios haga su obra, ríndase, ya no esté luchando, reconozca todas las áreas donde usted no puede cambiar. Pues sí, necesito primero ser un buen esposo, porque eso sí lo entiendo, que el Evangelio empieza por mi casa, no afuera. Por eso, esto no es una vida para que podamos vivirla con nuestra fuerza, solo es posible con el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8, usted se lo sabe de memoria, y recibiréis poder y me seréis testigos. Recibiré ese poder es para que seamos testigos de Cristo aquí en la tierra. Y eso lo ha recibido toda la hija y todos los hijos. Hemos recibido esa santa unción, porque sin esa santa unción no somos cristianos ni cristianas. Las situaciones que decimos, ahí viene el ungido a un evangelista. No, esos no son ungidos, amados. Usted y yo somos ungidos, es lo que significa cristiano. Ungidos. ¿Sí? Nuestra responsabilidad es entregar nuestra vida sin reservas a Él. Ahí es el meollo de toda su situación. Ahí es el conflicto. Ahí es donde usted está batallando, donde todos batallamos. ¿Sí? Su responsabilidad es entregar nuestra vida sin reservas a Cristo, al Espíritu Santo. Aquí cantamos un canto muy serio, muy bonito. Yo me rindo a Él, y salimos y no nos hemos rendido. Rendir nuestra vida a Él y permitirle a Él que viva su vida a través de nosotros. Es ahí donde necesitamos morir. Es muy fácil decir, pues yo muero por el Evangelio, sí, pero a lo mejor te persiguen y te matan, pero morir en vida, morir a nuestro yo en vida. Que somos como ovejas enviadas al matadero todos los días. ¿Sí? Ese es lo contrario al Evangelio de la prosperidad que anda por muchos lugares. Somos ovejas enviados al matadero todos los días. Romanos capítulo 8 lo dice. ¿Sí? Eso fue lo que le dijo el Señor a sus discípulos. Sopló de su espíritu y dice, como me envió el Padre, ¿quién lo ha leído? Así yo los envío. ¿Cómo lo envió el Padre? ¿Cómo lo envió? Primeramente a las partes más bajas de la tierra, a un pesebre, porque hay otros que se atreven a decir que el Señor bajó al infierno cuando murió. Y decimos amén. El Señor nunca bajó al infierno. Él cuando murió en la cruz, ¿qué cosa le dijo al ladrón? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el infierno. ¿Sí dijo? Paraíso. Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando expiró, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bendito sea Dios. Esta vida no la puedes vivir tú ni yo tampoco. Hebreos 13, por favor, versículos 20 al 21. Si la quieres vivir tú con tu fuerza, vas a fracasar. Hace rato cantamos, yo creo que sin entender, diga el débil, fuerte soy. ¿Ya tiene usted? Mayra, buenas noches. Dios te bendiga. Hechos capítulo 13, versículos 20 y 21. Hebreos, ¿verdad? Es que como está la H igual que dice 20 y 21, ¿ya lo tiene frente a usted? Fíjese bien lo que dice el Señor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo,
el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. ¿Quién es el que nos hace aptos? El Dios de paz. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo ¿quién? Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios no recibe alabanza humana, no recibe cantos por muy bonitos que nos gusten. Él recibe la alabanza de su Hijo que mora en nosotros. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Lo vamos a ver el domingo si Dios nos da vida. ¿Sí? Ese es algo muy confuso que ha traído demasiada apostasía a la iglesia en la música. Creo que aquí hay algunos hermanos están orando por la alabanza, por los panderos, por todo. Ojalá que Dios haga misericordia. ¿Sí? Entonces, haciendo Él, esa es la clave, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Dios es espíritu, Juan capítulo 4, versículo 24. ¿Sí me explico? Si no, aquí nos quedamos hasta que quede bien claro. Dios es espíritu y Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Usted puede cantarle a Dios cantos muy bonitos, amados hermanos, humanamente hablando, y que a lo mejor nos hacen llorar. Pero Dios recibe tu corazón, esa vida que le canta al Señor. Por eso los salmos tienen que ser compuestos con música, donde los cantores van delante, los panderos atrás y la música hasta mero atrás. Pero ahora hemos puesto la música hasta adelante, el ritmo, y luego los panderos y luego el mensaje. Es al revés. El mensaje, que es lo que le estamos cantando, hay que cantar con inteligencia. Luego los panderos y luego los músicos. ¿Por qué? Porque le estamos hablando a Dios. Estamos hablando con Él. Y muchas veces le cantamos puras mentiras. Son como los cantos esos que componen ahí afuera, que usted lo escuchó, yo también, muy románticos. Le estamos cantando a alguien que decimos que queremos con un canto que compuso una persona a otra persona. Ay, caray, no se da cuenta, ¿no? ¿Verdad? El Señor también dice en Juan 15:5, porque separados de mí, nada puedes hacer, nada puedes hacer. ¿Sí? Bendito sea Dios. Otra característica está en Juan capítulo 2, del 7 al 17. Juan capítulo 2, versículos del 7 al 17. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que esté en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Por su nombre os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, etcétera, etcétera, etcétera. Otra característica o señal o prueba de nuestro cristianismo es el amor hacia quién?
hacia nuestro hermano, entre nosotros. Esa es una característica definitiva, y dice que no es un nuevo mandamiento. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Juan 13:34? No es un nuevo mandamiento. Ya lo habían escuchado desde antes los apóstoles, se los había dicho, ¿sí? Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo, no como tú quieras, como yo. O sea, yo puedo amar con mi amor humano, pero se acaba con una actitud desagradable, se acabó el amor humano. ¿O no es así? Ya no te quiero, pero hace rato sí te quería. Por eso, como yo os he amado, no hay mayor amor que este, el que da la vida por su hermano. Iglesia, es lo que Dios quiere. Por eso dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que hables lenguas. No, ¿verdad? En que profetices. No, hermanos míos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Es difícil amar lo desagradable? Claro que sí, pero ahora tienes el amor eterno dentro de ti y puedes amar a la persona que tiene actitudes desagradables para contigo, porque lo estás viendo en una lucha tremenda que tiene con su yo. Ves más allá de la conducta que tiene frente a ti. ¿Me explico? Por eso el Evangelio es algo sobrenatural, no lo podemos vivir por la fuerza de nosotros. Si no, pues se nos hubieran mandado a aprender karate para defendernos. No. El Señor quiere cambiarnos el carácter, ser como Cristo. Entonces, nuestro Señor nos trajo el amor de Dios, el amor ágape. Nunca había existido el amor ágape aquí en la tierra hasta que Él vino. Él es el amor de Dios. Ese es el amor divino, su Hijo. ¿Sí? Él nos trajo el amor. Hemos visto que el amor que había existido entre los humanos era el amor fileo, fraternal. Ahora el amor entre los hermanos sería como el del Señor Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hermanos, sí se puede. Usted me ama a mí, no diga mentiras porque vamos a quererlo. ¿Sí? Es el amor ágape, el amor del cielo, el amor que no se acaba a pesar de una conducta inadecuada. Si no, ya hubiera acabado con nosotros, amados míos. Que os améis unos a otros como yo os he amado. La característica dentro de la familia de Dios, ¿cuál es? Aquí en la tierra, el amor. El amor, esa es la característica primordial. Primero de Juan 2, 7 y 8, por favor. Yo creo que... Hermanos, no os he escrito mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Vemos en este versículo que el mandamiento no solo es el antiguo, también es nuevo en un sentido. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos vivido una existencia de odios y pasiones como paganos, como incrédulos. ¿Cuántas personas no odiamos antes? ¿Hay alguno que no haya odiado? Levante su mano que no haya sentido odio. Aborrecimiento, ganas de matar, ¿o no? Pregunto. Pero ahora es nuevo, sí, nosotros ya no odiamos, ya no aborrecemos, es imposible.
No se puede aborrecer cuando ya tienes la simiente de Dios dentro de ti. Que tu hombre viejo quiere luchar, no lo dejes. No lo dejes. Déjalo que se muera, deja de ver películas, deja de ver todo aquello que alimenta tu yo. ¿Qué alimentas más, el hombre viejo o el hombre nuevo que hay en tu vida? Eso ya depende de ti. ¿Eres un cristiano carnal? Que hay unos que dicen no hay cristianos carnales, güey. Andáis como hombres, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3. ¿Sí? Ahora como hijos de Dios manifestamos el amor de Dios a través de nuestras vidas y Dios es visto, escúchenme bien iglesia, Dios es visto a través de nosotros, su cuerpo. La pregunta es, ¿está siendo visto Dios a través de ti y de mí? Hermano, no lo creo. No lo creas. Pero te lo voy a enseñar primero de Juan 4, versículo 2. Primera de Juan capítulo 4, versículo 12. ¿Ya lo tiene usted? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero se puede ver a través del cuerpo de Cristo. Cristo en vosotros, primero Colosenses 1, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nadie ha visto a Dios, pero Él se ve a través de nuestra conducta, de nuestro amor, entrelazados nosotros con un cuerpo, con un solo Padre, un solo Espíritu, un solo destino. Ese es el Evangelio. ¿Lo estamos viviendo? ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? En ese tiempo que tienes en el Evangelio, ¿cuánto ha crecido la vida de Cristo? ¿Cuánto ha crecido? ¿O sigues viviendo tu vida cristiana como a ti te parece bien? Porque cuando entiendes esto ya no te mueves tú por ti mismo, porque somos esclavos del Señor por amor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ya no tomo decisiones propias. Ya no me mando solo. Él es el que me manda. Ya no puedo ir para allá porque tengo ganas de ir. Señor, ¿a dónde? ¿Qué cosa le dijo Pablo cuando se encontró Saulo de Tarso con el Señor en el camino a Damasco? Hechos capítulo 9. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pablo pudo haber puesto su congregación inmediatamente. Conocía más que todos el Antiguo Testamento, conocía la ley, era un rabino, era un maestro excelente. Y sabes que ahora que naciste, ahora que viviste mi vida, voy a poner una congregación en Damasco, Señor. ¿Qué quieres que haga? Vete a la ciudad y ahí se te van a dar instrucciones. Y fue y se presentó con un hombre llamado ¿cómo? Ananías. Es la única vez que aparece Ananías ahí. Pablo aparece más que Ananías. Y ahí se ve, se sometió a alguien desconocido. Y Ananías ahí oró por él y se le cayeron las escamas. Ananías tenía temor, se lo dijo al Señor: Señor, pero si este hombre nos anda matando. ¿Qué cosa dijo el Señor? Ananías, este hombre va a sufrir por mí muchas cosas. Muchas cosas. ¿Y cuántas cosas sufrió Pablo por amor a Cristo? ¿Cuántas cosas has sufrido tú? ¿Cuántas cosas he sufrido yo por amar a Cristo? ¿Has sufrido algo? ¿O has sufrido por tu desobediencia? Aprender a discernir cuando estás siendo pasado por fuego para que salgas más parecido a Cristo, o cuando estás en tu propia impertinencia con Dios. Porque muchos dicen: estoy pasando pruebas. ¿Pruebas de qué?
si estás en plena desobediencia. Bendito sea Dios. El Señor tiene que ser visto a través de nosotros como su cuerpo, Entonces ese es el mejor evangelismo que podemos hacer como congregación, que la gente que venga aquí pueda ver el amor de Dios a través de nosotros, no un amor fingido, como nos advierte Pablo. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Yo he conocido muchas personas que llegan a una congregación, etcétera, y empiezan a acercarse a los niñitos, y a quién no les gusta que vayan con tus niñitos y que los traten bien, y ahí empiezan. Ya después empiezan a hacer su labor de zapa y empiezan a dividir congregaciones. Allá ellos, ¿verdad? Pero aquel que está firme en la palabra no tiene que andar buscando de congregación a congregación al Señor. ¿Por qué? Porque sabe que en su recámara lo puede encontrar. Mateo 6 lo dice: cuando oréis, entra a tu recámara, a tu aposento, y búscalo. Hay gente que, es que no siento a Dios porque no está contigo. Así de fácil. Porque a Dios no se siente, sino vive en nosotros. Entonces, versículo 8, de esta manera las tinieblas desaparecen cuando alguien recibe la luz del Evangelio. ¿Sí? ¿Cómo desaparece? Ahí lo estamos viendo. Ahí en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 8. Dice: sin embargo, os he escrito un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Cuando alguien llega al Evangelio de Cristo, las tinieblas empiezan a pasar. Empiezan a pasar, ya no andas en tinieblas, y la luz va alumbrando tu mente, tu corazón y tu camino. ¿Me explico? Ahí lo dice, ¿verdad? ¿O no? Cuando alguien recibe la luz del Evangelio, empiezan las tinieblas a pasar. Ya no andas tanto en tinieblas, y empieza un proceso. Vamos a ver del 9 al 11, yo creo que ahí nos quedamos, por favor. 1 Juan 2, de 9 al 11 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en donde? En tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí tenemos el contraste entre el amor verdadero y el falso. ¿Sí? ¿Sí lo va usted viendo o no? Porque es muy claro lo que dice, ¿verdad? ¿Sí? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿en dónde está? En tinieblas. Es el contraste entre el amor verdadero y el falso. Si uno se dice cristiano y sin embargo aborreces a los verdaderos cristianos, esta es una señal de que permaneces todavía en tinieblas. La persona que actúa así sigue siendo lo que siempre ha sido, una inconversa o un inconverso. No lo digo yo, lo dice la Santa Palabra. Estamos siendo ubicados, es que somos o no somos. Por eso es la epístola, la primera de Juan, la segunda y la tercera, para ubicarnos en ese contexto. Y dejamos pendiente lo que sigue en los versículos del 12 en adelante, donde vamos a observar un crecimiento espiritual en las personas, en los corderos, en los jóvenes y en los que llegan a ser padres espirituales. O sea, corderos, ovejas y carneros. Y los carneros, ¿cómo hacen falta? Que son los que colaboran con Dios y con el pastor. Los jóvenes que ya enseñan, jóvenes, los que pasan aquí al frente, ya deben de ser jóvenes maduros,
que la palabra abunda en sus corazones y ya vencieron a Satanás. No tiene Satanás suerte ni parte con ellos. Esos son los que enseñan, los que pasan al frente. ¿Sí? Pero si hay alguna situación que mejor no pasar. Porque entonces, si no estás creciendo, si no te estás sumergiendo en esto y obedecerlo, lo que estás pasando pasa aquí al frente y Satanás nada más te está apuntando, está viendo, para que de repente te aviente un balazo espiritual y caigas en una situación muy difícil, muy difícil. ¿Se acuerdan de David? ¿Cómo fue que cayó? Dice la Biblia que eran tiempos de guerra y él se quedó en su casa. Si usted no está orando todos los días, está usted sirviendo, usted va a caer en maldad. Si no está haciendo oración y viendo la palabra. Estamos en guerra, estamos en guerra, estamos en guerra. No tiene usted que andar perdiendo el tiempo por otro lado si ya está sirviéndole a Dios. Si es usted una ovejita, un corderito, pues pero hay que enseñarles a caminar. ¿No? Póngase de pie, por favor. Dios nos ayude. Amén. Padre, quiero darte gracias por tu palabra, Señor. Padre, nosotros, yo al menos soy una voz, tú eres la palabra, Señor. Yo no tengo nada que dar, Señor, tú eres el que das todo, Señor. Ayúdanos a ser entendidos, los entendidos resplandecerán, dice tu palabra. Señor, y aquí están los fieles tuyos, porque no cambian sus rostros, Señor, constantemente vienen los viernes a buscarte. Señor, trata con ellos, cuídalos, guárdalos, susténtalos, Señor. Señor, si se sienten mal por la enseñanza, qué bueno, porque tú los vas a levantar, Señor. Porque así se siente uno mal en ese aspecto, que dice uno, Señor, por aquí me haces falta, y tú vas cubriendo las cosas que necesitamos, amado mío. Guarda esta congregación para ti, Señor. Guárdanos en el cuerpo precioso de tu mano y levanta aquí, Señor, carneros, Padre, hombres y mujeres firmes, Señor, que no se doblan por muy fuerte que venga el vendaval en contra de ellos, Señor, y no se doblan ni son arrancados porque están arraigados en el poder de tu palabra, Señor. Levanta jóvenes espirituales que venzan al maligno, Señor, porque comen, beben, desayunan, cenan palabra tuya y son obedientes a ella. Señor, y si tienes aquí corderitos, Señor, muéstrales a través de nosotros que somos el sí se puede vivir una vida diferente, Señor. Por favor, que no seamos piedra de tropiezo para ellos, ni para aquellos que tú hayas de traer aquí a esta congregación, Padre. Ayúdanos, Padre. Ten piedad, Señor. Ten piedad de nosotros y que seamos esa iglesia que tú quieres. Una iglesia virgen, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, Padre poderoso. Ayúdanos, Padre. Gracias por este bendito tiempo. Vamos a salir de aquí, Señor, pero no de tu presencia. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.